Estamos en el barrio de Los Giles, en Las Palmas de Gran Canaria, y detrás tenemos el SEI Los Giles. Vamos a hablar con su director, con un grupo de alumnos, de alumnas y con una mamá. Vamos a hablar sobre animación a la lectura, sobre literatura infantil y juvenil y qué papel juegan los colegios en todo este proceso. Mira, Carolina, ¿y qué es para ti leer? ¿Qué significa para ti leer? Pues para mí significa leer un momento tranquilo antes de irme a la cama, a veces solitario, cuando me pongo a leer libros, que bueno, a veces es un momento en familia, pero cuando, por ejemplo, cuando yo les leo a mis padres o mis padres me leen a mí. ¿Sí? ¿Y qué te Sí. gusta más? Porque has dicho cuando yo le leo a mis padres o cuando tus padres te leen a ti, ¿qué te gusta más? ¿Tú leerle o tú escucharle? Bueno, pues a mí me gusta más yo leerles porque de camino practico lo que es la lectura. Esteban, ¿qué es los Giles y qué papel juega el SEIP, el colegio, en este entorno? Pues el Colegio Los Giles yo creo que puede jugar un papel esencial en la vida social de este barrio, ¿no? Porque es un barrio pequeño que no tiene infraestructura, no tiene servicios bueno, y la gente, aquí lo único que hay es la asociación de vecinos. Entonces el centro se puede convertir en un dinamizador cultural, se puede convertir en un centro de iniciativas, ¿no? Para el barrio, ¿no? Y sobre todo para los niños que aquí habitan, ¿no? Claro, hace poco se inauguró la biblioteca en el centro y precisamente por eso, ¿por qué crees que es importante ese paso que ustedes dieron de crear un entorno para la lectura, para que el alumnado se encuentre con la lectura? Y una biblioteca que no esté en un aula cerrada. O sea que aquí por las tardes hemos abierto el cole también a los niños que están en refuerzo. Aquí vienen por la tarde alumnos del instituto. Y lo que pretendemos es un poco que el centro sea de todos, que ellos sientan también el centro de todos, ¿no? Por eso la biblioteca no está en un sitio cerrado, está en un sitio abierto para que ellos también puedan utilizar la biblioteca, ¿no? Y así todos los espacios que nosotros vamos a ir creando y que estamos creando en el centro, ¿no? En un barrio como este, donde no existe un punto de lectura siquiera, donde no hay un espacio de biblioteca municipal, quizás esas bibliotecas de los colegios jueguen un papel quizás más importante, ¿no?, de lo que pueden jugar en otras zonas de la ciudad. Claro, porque quizás hay niños que son de la zona que no tienen ese punto donde pueden ir a sacar esos libros de forma gratuita, pues el colegio es una manera pues me gusta leer, pues voy, saco un libro y me lo llevo a casa y lo devuelvo cuando termino. También fomentas no solo la lectura, sino el compromiso y la responsabilidad de tener un libro en casa que no es tuyo, que tienes que cuidarlo. O sea, yo creo que todo eso fomentas muchísimos valores en los niños. Pues yo creo que es importante que en el colegio haya una biblioteca para avanzar y practicar la lectura y porque te ofrece mucha variedad de libros, o sea que hay libros de todo tipo. Pues es importante para descubrir historias de hace mucho tiempo o cosas de libros y tal, o simplemente para hacer alguna actividad de lectura. Sí, porque hay libros de todos los gustos al alcance de todos los niños y también otros niños que los padres no se pueden permitir comprar los libros. Pues es muy bueno que esté la opción en el colegio de tener una biblioteca, porque la biblioteca te los presta, ahí no tienes que pagar nada y te los puedes llevar a tu casa, leerlos y después traerlos al Y colegio. devolverlo. Yo creo que es fundamental porque los niños imitan, es decir, los niños van a hacer lo que los adultos, padres o profesores hagan. Entonces, si se crean esos espacios donde ellos pueden venir, leer, hojear un libro, no solamente si no quieren leerlo, sino hojear, pasar las páginas, ver los dibujos, los colores, sobre todo en etapas infantiles, pues eso es maravilloso porque etapas infantiles, yo te hablo de mi hija, la pequeña, que tiene 5 años, que todavía no lee del todo,
pero sí con dibujos ella va pues creando quizás otra historia de la que es, aunque yo después le leo la correcta. O sea, que se pueden hacer muchísimas cosas desde etapas infantiles con los niños. ¿Tú crees que yo si quisiese apuntarme en el cole podría venir? No, Ah, que me están dando unas ganas. ¿Y qué significa para ti leer? para mí leer es como desconectar y porque te puedes meter en la historia del libro que estás leyendo y desconectar por el rato que lees, te metes en la historia del libro y también aprendes cosas nuevas. ¿Sí? ¿Y por qué es para ti importante leer? Para mí importante leer es porque es una manera de aprender sin que te des cuenta, nuevas palabras, nuevas culturas, y también es una manera de desarrollar la creatividad y la imaginación. Bueno, yo creo que las escuelas juegan un papel importantísimo, al igual que la familia, en el fomento de la lectura y en hacer que los niños pues les llamen la atención y quieran leer y tengan ese gusto por la lectura, que no se imponga, no sea una obligación, sino empezar quizás con lecturas que ellos vayan eligiendo, cosas que les llamen la atención y desde ahí pues que inicien ese fomento de lectura y tengan ganas de leer. ¿Qué importancia juega la literatura infantil y juvenil en el proyecto educativo del centro? Pues una importancia vital. Para nosotros leer es, si no lo más importante, es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en la escuela. El fomento de la lectura, el ir creando pequeños lectores que al final se convertirán en grandes lectores y en grandes personas de la cultura, porque han ido, a lo largo de todo el proceso lector, pues han ido viviendo distintas situaciones que al final les van a ayudar en su futuro. Para nosotros es vital y por eso tenemos dentro de nuestro plan de comunicación lo que es el plan lector es muy importante, ¿no? Y tenemos proyectos que por ahora nos van bastante bien. Pues para mí leer significa un mundo nuevo porque te olvidas de todo y puedes encontrar nuevas aventuras de lo que sea, de fútbol, de misterio, de magia, de lo que tú quieras. Pues leer es bueno, leer nos puede ayudar a expresarnos mejor y a entender palabras nuevas. Pues yo creo que es importante leer porque trabajas la mente, desarrollas la imaginación, aprendes a escribir correctamente y bueno, yo creo que así, sí. Si tú pudieras escribir un libro, pudieras fabricar un libro, ¿cómo te gustaría que fuese ese libro? Pues a mí me gustaría que fuera sobre dos geólogos que descubren la magnetita, que es una piedra, bueno, es un mineral lunar construido por óxido ferroso y difírico. Y tras ese descubrimiento se convierten en dos de los mezores geólogos del mundo. A mí me gustan de aventuras, me gustan mucho de deportes, me gusta mucho que también que sean mezclados de aventuras y de deportes. ¿Y qué le pide una madre a la literatura infantil y juvenil? ¿Qué le pide una madre? Pues bueno, historias bonitas, hay muchísimos libros de literatura infantil trabajando los valores. Para mí eso me resulta maravilloso, que haya de cada valor pues un libro donde tú acudir e intentar explicarle a tu hija, por ejemplo, pequeña, qué significa ese valor con argumentos. Es que para mí la lectura es fundamental y entonces iniciarlo desde etapas tempranas para mí es algo maravilloso. Yo de pequeña devoraba libros, siempre me ha encantado leer y yo creo que eso lo he trasladado a mis hijas porque es una manera de evadirse, de aprender, es que todo tiene positivos maravillosos. Aparte de la lectura, pues, te ayuda pues a corregir faltas ortográficas, a tener un léxico maravilloso, a estructuras sintácticas, o sea, que te ayuda después. La lectura en todos los planos de la lengua es maravilloso. Está claro que la literatura es parte nuestra, parte de la escuela, tiene que estar dentro de la escuela, ¿no? Y bueno, y
para mí en mi práctica diaria desde hace muchos años, ¿no? Desde que empecé con el PAL, el programa de animación a la lectura, en el que llevaba los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, a escribir pequeñas cosas, ¿no? Mi finalidad era educativa, aunque yo escribía cuentos, escribía historias, pero mi finalidad era que los niños aprendieran a través del cuento, a través de las historias, ¿no? Y yo no me considero un escritor como tú, que eres, que hace literatura infantil, ni mucho menos. Yo, como mucho, te escribo un artículo de periódico y, bueno, y te puedo escribir alguna historia, algún cuento, alguna... Pero sí que es verdad que he utilizado muchas veces la literatura para el aprendizaje y yo creo que es una herramienta que no podemos dejar atrás, ¿no? Yo creo que es muy importante ponernos en el lugar de los niños, en este caso, en el lugar de los lectores, qué es lo que ellos quieren, cómo lo quieren. Nosotros estamos teniendo una experiencia en el cole desde hace algunos años, del año pasado, en el que, bueno, a través de ir introduciendo la lectura con las redes sociales y no desde las redes sociales, sino con el formato de las redes sociales, ¿no? Como el Booktube, el TikTok, ¿no? Nosotros hemos visto que el alumnado tiene una mayor motivación hacia la lectura. En la clase de sexto, por ejemplo, que es a la que yo le di clase, ya vamos por el segundo libro en este curso, ¿no? Nuestro reto es al menos 3 libros en el año. Pero hay niños que ya van por el cuarto o el quinto, ¿no? Entonces, para mí es una gran satisfacción porque ves que también la fórmula está funcionando, ¿no? Que si nosotros nos acercamos a su manera, lo que no podemos hacer es obligarles a leer lo que a nosotros nos interesa, porque nosotros no tenemos, no estamos dentro de su corazoncito, dentro de sus sentimientos, ¿no? Entonces, no podemos obligarles, podemos sugerirles, podemos acompañarles en ese proceso, pero siempre tiene que partir del interés de ellos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ir trabajando, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que cambiar un poquito, ¿no? A mí me pregunta mucha gente cuando hay reuniones con la gente de secundaria, dice, pero ¿y los clásicos? ¿Y ustedes no trabajan los clásicos con los niños? Y digo, primero tenemos que trabajar pues lo que a ellos les gusta, partiendo de su interés, ¿no? Lo que ellos quieran leer. Si es un cómic, si es un libro de literatura infantil, de personas, de literatos canarios, de autores canarios o de autores de fuera, de lo que ellos quieran, ¿no? Para luego que ellos puedan enfrentarse también a la literatura universal, ¿no? A los clásicos, ¿no? ¿Qué le diría a otras niñas para que se animen a leer? Pues yo les diría que con los libros pueden encontrar nuevas aventuras y eso también les puede ayudar a distraerse un poco de la tecnología. Es que aprendes muchas formas porque te ayuda a enriquecer el vocabulario, que te ayuda con la imaginación, que también es muy divertido, hay muchos dibujos también, que hay todo tipo de libros para todos los gustos de los niños. Pues yo les diría de que es muy divertido, de que aprendes historias nuevas y de que hay libros de todo. Por ejemplo, si a ti te gusta el fútbol, tienes los futbolísimos. Si a ti te gustan los magos, tienes Harry Potter. O sea, que tienes mucha variedad de libros. Si tú tuvieses la posibilidad de fabricar un libro, de construir un libro, ¿cómo te gustaría que fuese ese libro? Pues yo fabricaría un libro que sea de aventura, en los que hay magos y que estén llenos de dibujos y llenos de color. Me gustaría que fuera un libro con muchas aventuras. Se trataría de un equipo malísimo que llega un hombre muy bueno y los empieza a entrenar y después de pasar muchísimas aventuras consiguen ganar el campeonato. Me ha gustado mucho el plantear, por ejemplo, el centro estaba inmerso en un proyecto, entre otros, del Booktuber.
además con un reconocimiento a nivel nacional, no se convierte en este caso las nuevas tecnologías en una competencia, sino en un aliado. Claro. El verlo desde ese punto de vista. ¿Ha sido fácil ese proceso, el convencer a los compañeros? Si la palabra convencer está bien empleada en este caso, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo han visto incluso las familias? Pues yo creo que por parte de las familias no ha habido tanto rechazo como al que a lo mejor te puedes encontrar por parte del cuerpo docente, ¿no? Porque ven, parece que hablar de Booktube, hablar de TikTok o de redes sociales significa como que ha entrado el diablo en el cole, ¿no? Y no es así, porque ten en cuenta que nosotros estamos jugando también, y es el papel compensador que juega la escuela, ¿no? De todo eso que a lo mejor en casa o en la familia o en el barrio no se suele ver, o ese mal uso que se hace de las redes sociales, pues la escuela tiene que mostrar todas las bondades que tienen las redes sociales, ¿no? Y en este caso, utilizar las redes sociales para el fomento de la lectura, yo creo que es un acierto, porque el alumno se mete de tal manera dentro de ese proyecto, del libro que está leyendo, que al final lo que se consigue es bueno, que salgan lectores, pues, y además lectores cualificados y lectores competentes, ¿no? ¿Cómo, cómo se lleva la radio y la literatura infantil? Hombre, la radio es algo, es un instrumento, es una herramienta, es algo que hemos llevado, sobre todo la gente de nuestra generación, siempre pegada a nosotros, ¿no? Y yo creo que la radio y la literatura juegan un papel mm, que impulsa también al fomento de la lectura, ¿no? Porque hay nosotros muchos de nuestras prácticas lectoras las llevamos a la radio, en formato podcast, a veces hacemos tertulias, hacemos debates incluso de temas que surgen en las propias historias que vamos leyendo, ¿no? Ruedas de prensa. Aquí usamos mucho la rueda de prensa a personajes de las historias, ¿no? Entonces la radio, aparte de fomentar y favorecer la mejora de la competencia comunicativa, pues nos hace mejores escuchantes, nos hace mejores lectores, nos hace mejores escritores y finalmente pues nos ayuda y nos da las herramientas para ser mejores oradores, ¿no? Y yo creo que aúna todas esas características que pueden complementar también a la literatura, ¿no? Que a veces se queda la literatura en un momento, pues leemos y se queda ahí. Nosotros no, nosotros vamos más allá. Si leemos algo, luego lo comunicamos. Y lo comunicamos a la familia, lo comunicamos a todo el que nos quiera escuchar, ¿no? Yo creo que ahí la radio juega un papel muy importante. Hombre, yo cuando escucho, como docente, escucho que los niveles de comprensión lectora son bajos en España y en Canarias concretamente, pues siento que algo no se está haciendo bien. Eso ante todo. Y yo creo que siempre tenemos que mirar hacia nosotros primero, ¿no? Porque es muy fácil echar la culpa o los balones fuera, ¿no? La culpa es de la administración, la culpa es del colegio, ¿no? Primero, ¿qué estoy haciendo yo como docente? ¿Qué es lo que hago yo para fomentar la lectura? Para mejorar la comprensión lectora de mis alumnados. En este caso, que sean alumnos competentes, ¿no? Que es lo que realmente tenemos que hacer desde la enseñanza primaria y la secundaria, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer paso. Nosotros, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me estoy mejorando? ¿Cómo me estoy formando? ¿No? Para poder llegar a mis alumnos de manera... porque a lo mejor el problema es que no hemos conectado con la realidad de nuestro alumnado, ¿no? Y entonces, por eso, tenemos que llegar a ellos, ¿no? Ponernos en el lugar del otro, en este caso en el lugar de los niños, ¿no? Para saber qué es lo que ellos quieren, cómo quieren aprender, ¿no? Y yo creo que en este sentido tenemos mucho que aprender.
yo creo que no se consigue una mejora de la comprensión lectora, de los índices de comprensión lectora, ni del nivel de lectores y tal. No se consigue pues ni con más refuerzo educativo, sino yo creo que primero tiene que haber un análisis de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y en qué podemos cambiar, ¿no? Y ahí es cuando podemos empezar a cambiar, ¿no? Y si nos gustaría terminar con una pregunta muy, muy sencilla, ¿qué le pide un maestro a la literatura infantil y a la literatura infantil que se hace en Canarias? Pues yo le pediría que la literatura infantil, primero que por parte de las instituciones se favoreciera más a la literatura canaria, porque yo que conozco a muchos, bueno, en tu caso también, a veces les cuesta dinero a los propios autores el publicar sus obras, ¿no? Y yo creo que se debería favorecer más por parte de las instituciones a estas editoriales canarias que tratan de poner en valor a todos los literatos canarios, que algunos son más o menos conocidos, pero que yo creo que deberíamos partir de ahí, ¿no? Esa es la primera cosa. Y luego también nosotros, ¿no? Desde el cole, ¿no? Desde los centros educativos, ¿no? Favorecer también esa interacción, ¿no? Esa cercanía con los autores canarios, para que el alumnado pues también no vea solamente un libro, sino que vea que detrás de ese libro hay una persona y que esa persona es cercana y que llega a ellos, ¿no? ¿Sabes? Es como, no sé, yo creo que tenemos que cambiar un poco las estrategias, ¿no? No podemos darle un libro a un niño y decir, mira, léetelo y hazme un resumen, ¿no? Sino que la estrategia tiene que ser diferente, ¿no? Hay una pregunta que no tenía preparada, pero me gustaría hacerte, porque a mí me gusta escribir historias para niños, para niñas como tú, y si tú le tuvieses que decir a un escritor, a una escritora, mira, a mí me gustaría que escribieses esto, ¿cómo te gustaría que los escritores, qué te gustaría que hiciésemos para que tú pudieras leer? Pues yo me gustaría siempre que escribieran libros, por ejemplo, de Mortadelo y Filemón, que a mí me encanta Mortadelo y Ay, pero Filemón. es que eso es irrepetible. ¿Qué? Es que eso no se puede, yo no sé hacerlo tan bien. Bueno, pues Claro, se trata porque... de aventuras, De aventura. de un superagente secreto que siempre están metidos en lío. Para saberlo, para mi próximo libro, tenerlo en cuenta. Sí. ¿Te parece? Sí, Bueno, Carolina, muchísimas gracias. de nada. ¿Hay algo más que quieras decirnos? Pues yo te diría de que me alegro mucho de que si ellos les apetece leer, que me alegro mucho por ellos y que lo disfruten porque es algo muy bonito. ¿Sabes que no te he preguntado en qué curso estás? Estoy en segundo de primaria. ¿Y sabes por qué no te lo he preguntado? ¿Por qué? Porque lo que tú dices es tan importante como si estuvieses en la universidad o si estuvieses en bachiller. Lo que tú dices, aunque estés en segundo, es tan importante, lo que tú has dicho es tan importante, que no importa en el curso que estés. Gracias. Gracias a ti. Igualmente.